En el video de hoy vamos a presentar el diseño de bioreactor para la fabricación de cerveza. Este diseño fue creado por Marta Argemi en el 2016 y será presentado por Adriana Díaz y Dana Gómez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En la siguiente diapositiva tenemos la tabla de contenidos de lo que vamos a hablar a lo largo del presente video. Como introducción al tema, tenemos que este proyecto se enfoca principalmente en establecer un modelo de bioreactor que, como ya dije, servirá para la producción de cerveza. Tendremos en cuenta varios modelos establecidos de bioreactores funcionales para la biotecnología, esto mejorando sus procesos de fermentación para la cerveza. También vamos a tener en cuenta aspectos tales como el impacto ambiental, el costo de elaboración y mantenimiento del mismo bioreactor. Resaltaremos factores como parámetros para establecer la producción del producto y los aspectos resultantes como los físico-químicos del procedimiento. Estos pueden ser modificables según el tiempo de funcionamiento. La elaboración de la cerveza se toman varios aspectos a calificar en el proyecto. Principalmente es definir el significado de la cerveza. La cerveza es una bebida resultante de la fermentación alcohólica mediante una levadura seleccionada, que en este caso es Saccharomyces spp, que es una de las levaduras más comunes o más tradicionales para la elaboración de cerveza. Esta principalmente es extraída de la cebada, el grano de cebada, y esta puede realizarse bajo la mezcla de la cebada sola o mezcla con otros productos amiláceos que son transformables en azúcar por medio de una función enzimática. Entre otros, esta se puede mezclar también con lupo o con algunos derivados que están sometidos durante todo el proceso de la elaboración de la cerveza. Varios tipos de clasificaciones de cervezas hay o tipos de cervezas hay, a pesar de que la producción cervecera se emplea varios ingredientes similares. Existen diferentes tipos de cervezas en función de los ingredientes, como el mosto, tipo de fermentación y aspectos, etc. A la hora de clasificar la cerveza se pueden clasificar según los siguientes criterios, que son el extracto seco primitivo, que son principalmente esos ingredientes orgánicos que componen el mosto antes de la fermentación, que son materiales secos. El otro es el tipo de fermentación. Así pues, atendiendo como el tipo de fermentación de la cerveza, se puede clasificar del siguiente modo: cervezas de fermentación baja en lager, cervezas de fermentación alta lager, cervezas de fermentación espontánea, cervezas de fermentación limitada o controlada. Estos son aspectos o tienen un procedimiento, se puede decir, con diferentes condiciones. Otro aspecto o tipo de clasificación que recibe la cerveza es el aspecto. Muchas cervezas reciben el distintivo de su color, ya sean cervezas de color ámbar, rojas, rubias y negras. Esto principalmente depende como del procedimiento de fabricación o la misma procedencia, ¿sí? Que puede ser proceso tradicional o casero o un procedimiento industrial. En el caso de la procedencia, muchas cervezas se definen por su lugar de origen o por su denominación de origen controlada, ¿sí? Pueden ser como los ejemplos de Pilsen, Mushin, Viena, Dortmund. Otro aspecto importante en la elaboración de la cerveza son los componentes fundamentales, ya que para la preparación de la cerveza son indispensables los siguientes componentes, que son el agua, la malta, el lúpulo, la levadura. Estos componentes tienen cierta especificación por el tipo de cerveza que se planea realizar. El agua, en todos aspectos, tiene que contar con todas las medidas de bioseguridad y condiciones establecidas por la normativa vigente, pues en este caso del proyecto del país actual de España. Otro aspecto a calificar en el proyecto es la elaboración de la cerveza, que es el procedimiento que se está llevando a cabo, que consta de 4 etapas
que son la preparación de la malta o el malteado, la producción del mosto, la fermentación y por último el procesamiento final. Varios de estos procedimientos son esenciales para llevar a cabo un buen proceso de elaboración del producto. Por ejemplo, el principal componente para realizar el malteado consiste en tener el grano de la cebada y exponerlo a 3 pasos importantes, que son el remojo, la germinación, el secado y el tostado. Después ya tener en cuenta que se produce la preparación de la malta, se produce una producción del mosto, que es la combinación con la lúpula que permite la producción del mosto, que es la molienda, la maceración, la filtración, ebullición, clarificación, enfriamiento y aireación, que eso permite establecer la mezcla homogénea de los 2 elementos, que son la malta junto con el lúpulo, que permite extraer grandes nutrientes del mosto, y este se expone a una fermentación que permite llevar a cabo esa fermentación alcohólica, ese producto alcohólico. Y por último, que son los procesos finales para establecer o como describir o clarificar más el producto de la cerveza, que es la maduración, la filtración y clarificación, el envasado y por último el tratamiento higienizante, que permite llevar a la venta un producto en buenas condiciones. Bien, hablaremos ahora un poco del proceso de fermentación, que tiene como resultado una reducción de los nucleótidos de piridina que deben reoxidarse para que los procesos metabólicos puedan continuar. En este proceso, el papel del oxígeno es muy importante como vía de transporte de electrones, porque es el receptor final. Sin embargo, en ausencia del oxígeno, la piridina reducida está estrechamente relacionada con la reducción de compuestos orgánicos, que suelen ser subproductos de la reacción. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico llevado a cabo por levaduras. Esto significa que no necesita oxígeno, y varios tipos de bacterias. Por ello, el término fermentación se utiliza desde el punto de vista bioquímico como un proceso de regeneración energética en el que compuestos orgánicos actúan como donadores y receptores en una misma vía metabólica. Para entender un poco mejor este proceso tenemos el siguiente gráfico. En este gráfico vemos cómo la glucosa pasará a convertirse en etanol tras un proceso de fermentación. Podemos ver cómo la glucosa, tras utilizar ATP, que es energía dentro de la célula, se transforma en glucosa 6-fosfato, luego en fructosa 6-fosfato. Luego de volver a utilizar ATP, se transforma en fructosa 1,6-difosfato. Esta puede tener 2 rutas, que es transformarse en dihidroxiacetona fosfato o en gliceraldehído 3-fosfato. La que nos interesa es el gliceraldehído. Entonces seguimos esta ruta y luego de utilizar 2-NAD, que es una coenzima, se transforma en ácido 1,3-difosfoglicérico. Luego de transformar 2-ATP, eso significa que en este punto del proceso ya está empezando a generar energía, se transforma en ácido 3-fosfoglicérico, luego en ácido 2-fosfoglicérico. Luego de liberar 2H2O, esto significa que este proceso genera agua, se genera el ácido fosfoenolpirúvico. Luego de volver a transformar 2-ATP, tenemos el ácido pirúvico. Luego de generar CO2, tenemos el acetaldehído. Y por último, después de utilizar 2-NAD, tenemos finalmente el etanol. La selección del bioreactor, principalmente hay que tener un aspecto muy importante de identificar qué es la función del bioreactor. Un bioreactor es un recipiente o un sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, que permite tener a cabo ciertos componentes como lo son los microorganismos, los organismos o sustancias bioquímicas que son activas. Esto durante un cierto procedimiento o un proceso de reacción. Esto principalmente aumenta y permite tener como condiciones adecuadas o ideales
o modificadas para el microorganismo que está expuesto a este sistema, en lo cual permite que tenga una mayor concentración o que aumente su concentración de crecimiento en el proceso que se quiere llevar a cabo. En el caso de la cerveza se quiere llevar a cabo la selección de este bioreactor que permita que el microorganismo o la levadura tenga una gran presencia o mayor crecimiento, que permite realizar con mayor rapidez o efectividad el proceso de la fermentación alcohólica. Es importante resaltar que la función del bioreactor permite llevar a cabo un procedimiento continuo y un estudio exhaustivo del funcionamiento y de un buen procesamiento de la fermentación alcohólica, como las necesidades y condiciones básicas de un proceso ideal, que son el pH, la temperatura, la aireación, las condiciones de crecimiento que permiten llevar a cabo el sistema o el proceso de fermentación alcohólica de la cerveza de una manera idónea. Para el siguiente apartado vamos a tener en cuenta el diseño y simulación del bioreactor. Para su diseño tendremos en cuenta parámetros tales como la capacidad de producción, geometría, aireación y agitación. Para la capacidad de producción se tomó que este bioreactor utilizará 800 litros cerveza sobre proceso. Para la geometría tendremos una altura de 1.49 metros y un diámetro de 0.99 metros. Para la aireación tendremos en cuenta el caudal establecido de aireación, que es de 4.8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos de aire sobre segundo. Para su agitación se establece un motor de 10 kilovoltios. Para su simulación vamos a utilizar una simulación teórica. Esta funcionará para tener en cuenta las condiciones iniciales, los parámetros operacionales, el modelo matemático y la discusión de resultados. Estos aspectos nos permiten establecer con precisión una hipótesis más asertiva a una realidad. Otro aspecto que conlleva el proyecto ambiental es el costo ambiental y el económico. El impacto ambiental de este proyecto es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que puede provocar un mayor impacto en el calentamiento global. En este proyecto se establece que por medio de las energías que se emplean en la agitación o en el sistema de agitación se generan ciertos residuos que son las emisiones del dióxido de carbono. En el estudio que se puede realizar o los cálculos realizados se puede comprobar que el uso del bioreactor durante un año puede generar 18.840 kilogramos de CO2 al año. Pero igualmente el impacto que está dando no es excesivamente grande a comparación de otras industrias o de otros productos tales como el sistema de transporte. Pero igualmente se toma en cuenta y es importante reflejar el impacto que puede dar ambientalmente. Otro aspecto que se lleva a cabo en el costo ambiental y económico es plantear la evaluación de costo final que genera el proyecto. Si se divide en dos partes, se diferencian el costo del equipo y el costo técnico, que son como esos costos incurridos en la producción ya directamente del producto, que es en este caso la cerveza. El coste económico del equipo rondea los 8.776 euros, mientras tanto que el costo de ingeniería del proyecto ronda 6.500 euros, para finalmente calcular alrededor de un costo total, añadiéndole un 10% del costo total del proyecto de posibles imprevistos, nos da un total de 20.732 euros, que permite establecer el valor total de todo el proyecto que se quiere llevar a cabo del bioreactor, de la fermentación alcohólica o fermentación de la cerveza. Para concluir este diseño, el objetivo principal de este trabajo es diseñar un bioreactor en el que se realice una fermentación alcohólica para la producción de cerveza tipo Lager, con microorganismos Saccharomyces. Para evaluar las diferentes alternativas se realizó un análisis multicritérico utilizando la metodología AHP.
donde se analizó de manera objetiva la alternativa de bioreactor para la fermentación de cerveza con microorganismos Saccharomyces y sus beneficios para el proceso de fermentación requerido. Para el tamaño del bioreactor se determina la producción para el proceso de simulación con base a la información que se utilizó de una geometría cilíndrica y dimensiones de bioreactor de 0.99 metros de diámetro y una altura de 1.49 metros de altura. Y se calcula el flujo que se requiere para la aireación, que es de 4.8 litros segundo, para mantener viva la levadura, y se utiliza esta para cuantificar el crecimiento microbiano y predecir el comportamiento del proceso. Se utilizó el modelo matemático MONOP, el modelo no estructurado más comúnmente utilizado para determinar el crecimiento microbiano, en condiciones iniciales de 78.61 gramos de glucosa sobre litro y 2 gramos sobre litro de levadura, y se obtuvieron concentraciones de 5.22 gramos sobre litro de glucosa y 11.98 gramos de litro de levadura. Durante el proceso se desarrollan reacciones exotérmicas en el bioreactor. Por esta razón se necesita aireación. Por último, muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado el contenido.